Me parece que... Ahí está, ya está grabando entonces. Les quería decir que la clase que terminamos hace un rato ya está subida. Nos faltan 5 personas, por lo menos, que estaban hoy conectadas. No sé si quieren esperarlos o arrancamos. No, yo digo que arranquemos. Bueno, perfecto. Bueno, supongo que ustedes ya lo han leído el enunciado este del problema 1.2, así que si alguien quiere resumir un poquito rápido cómo es el planteo, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando, pueden habilitar el micrófono y contarnos al resto. ¿Qué es lo que entendieron? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿A qué hay que prestar la atención? ¿Nadie? Recuerden, chicos, que tienen que tratar de leer los problemas antes de la clase y pensarlos. Porque entonces así nosotros nos ahorramos mucho tiempo. Si ustedes tienen que empezar a leer ahora el problema, ya de por sí perdimos 10 minutos. ¿Sí? La clase pasada porque fue la primera, pero a partir de ahora traten de tener todos los problemas leídos, los pendientes y los que son propios de la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, supongo que lo deben estar leyendo ahora rápido mientras yo hablo. Pero para apurarnos, yo, si mientras terminan de leer, les voy contando un poquito el contexto. Está directamente relacionado con el problema 1 y todo lo que vimos la clase pasada sobre el trabajo de Mendel. Este trabajo en realidad lo que hace es darnos una explicación más molecular de lo que estaba ocurriendo con esas semillas rugosas y lisas y darle ya lo vieron en Bioquímica 2, para los que ya la cursaron, deben recordar que la forma de almacenar hidratos de carbono por un problema de osmolaridad suele ser como una mega macromolécula de almidón o de glucógeno, dependiendo si estamos en plantas o en bacterias y mamíferos. Y que esa macromolécula lo que hacía era tener una porción lineal de uniones alfa 1,4 de enlaces semiacetálicos de las distintas subunidades glicosídicas y que cada tanto aparecía una ramificación con uniones alfa 1,6. Las enzimas que sintetizan la cadena lineal, la ramificación y que después pueden degradarlo, obviamente son distintas para las ramificaciones respecto a la parte lineal. Y acá lo que plantea justamente es que hay una de estas enzimas que está alterada. Esa enzima es una enzima que tiene que ver con las ramificaciones. Al bloquear el metabolismo o interrumpir el metabolismo de las ramificaciones, el problema es que nosotros las podemos generar, pero no las podíamos degradar. O sea, la que estaba, si mal no recuerdo, es la enzima desramificante, la que está afectada. Y bueno, tenemos marcadores, tenemos forma de ir y buscar qué es lo que pasa con esa enzima a nivel molecular. Ustedes saben que como es un gen que codifica para una proteína, entonces el gen se va a expresar inicialmente como un mensajero y eventualmente después se va a expresar cuando se traduzca a una enzima, que puede tener una regulación posterior para ver la actividad. En este caso, si ustedes van a los resultados, lo que van a ver es que tienen un SS page en la figura 1A, donde ven el perfil de proteínas de la planta, doble recesiva, homocigota recesiva, y homocigota dominante. Como Luis, ven ahí, sí. te recuerdo que una de las tareas que tenían los chicos era cada uno presentar brevemente cada una de estas 3 técnicas. Sí, Entonces, sí, pero ¿lo quieren hacer antes de que entremos en el problema? Sí, yo me olvidé que les habíamos asignado. Me parece que por ahí es un buen momento entre el ítem A y el ítem B, porque de hecho el ítem B
ya lo que les plantea ya es lo tienen que discutir usar, los esa resultados del información ya la tienen que experimento usar. y sin tener bien claro cuál es el fundamento de la técnica y qué es lo que la técnica nos permite ver, difícilmente podamos Está bien. Sí, sacar sí, sí. conclusiones. Termino con esto y podemos pasar justamente al grupo que tenía asignado Western. Lo que les estaba diciendo, si ustedes ven la figura 1A, lo que ven es el perfil de proteínas, que como tienen cientos, miles de proteínas de cada una de las plantas que están analizando, y en principio la mutación sería en uno de esos genes, por más que se exprese la proteína, nunca van a ver una diferencia. ¿Sí? Entonces, por eso viene el Western, que es lo que decía recién Martín, que pueden explicar ustedes. La pregunta A, yo no les quiero hacer perder tiempo, por eso se los terminé contando yo. Pueden repasarlo o buscarlo por primera vez los que no cursaron Bioquímica 2, deben ser los menos. Pero lo que es metabolismo de almidón es lo que yo les conté recién. ¿Sí? Moléculas lineales. Se pueden acordar de las enzimas. Las enzimas, en este caso, todo el detalle es anecdótico. Lo importante es que hay unas que controlan la ramificación, una que la sintetiza la ramificación y otros que la van a degradar y desarmar para que la molécula se pueda sintetizar primero y consumir después cuando sea necesario. Al bloquear ese metabolismo se generan los dos fenotipos en las habas que Mendel veía como rugoso y liso. ¿Sí? Entonces, lo primero que queremos hacer es ver si las enzimas se expresan. Y para eso, entonces, caemos en las técnicas que ustedes tenían que buscar. Acá Southern todavía no está presentada, pero a mí me gustaría ir en orden. Vamos a necesitar Northern y vamos a necesitar Western, pero yo le pediría por ahí que arranque primero el grupo que tenía que explicar Southern para explicar la técnica y qué es lo que puede aportar eventualmente a este problema. A ver, no sé si tenés ahí a mano quién era el grupo. Sí, acá nosotros, ¿se escucha? Perfecto. Sí. ¿Quieren que saque la pantalla esta? ¿Y tienen algo para presentar o lo cuentan así en forma oral? No, vamos a hablar. Van a hablar, perfecto. Bueno, esta es una técnica que permite identificar fragmentos de ADN separados por electroforesis y transferidos a una membrana de nitrocelulosa nylon. Bueno, se llama así por la persona que diseñó la técnica. Y permite identificar tanto ADN genómico como plasmídico. Muy bien. El reconocimiento, o sea, la técnica que permite reconocer cualquier secuencia de ADN, cualquier molécula. Y si la respuesta es no, eventualmente, ¿cómo se logra la especificidad para reconocer lo que uno está buscando en particular? Sí. Cuando preguntas la con el técnica... micrófono apagado no se escucha. Yo iba a preguntar, ¿cómo es el fundamento del revelado, ¿no? O sea, ¿cómo vos detectás? Cuando vos decís detectás, implica que vos estás generando una señal de alguna forma. Bueno, parte de la técnica es cómo generás esa señal. ¿Se escucha? ¿Se me escucha ahí? Sí, ahí Manu. se escucha, Manuel. Bien. Sí, vamos a hablar del funcionamiento, digamos, de la técnica, que justamente trata de detectar fragmentos de ADN de interés. Pues, primero que nada, lo que se hace es, al ADN purificado, se lo separa en distintos fragmentos mediante unas enzimas. Entonces, con una digestión enzimática se obtienen los fragmentos de ADN de interés. Después esos fragmentos se colocan en una placa de electroforesis, ¿sí? Lo cual va a permitir la separación de los distintos fragmentos. La electroforesis obviamente se hace en un gel de agarosa y mediante la conexión a electrodos va a permitir que los distintos fragmentos se separen de la carga, debido a que tienen carga negativa, migren al electrodo positivo. Y bueno, las moléculas de menor tamaño se moverán más rápido
a través de los poros del gel, que es la de mayor tamaño, y como resultado se va a producir una separación continua de fragmentos de ADN. De este modo, los fragmentos más pequeños avanzan a mayor distancia y los más grandes no, con respecto al punto de siembra de la muestra. Y Una pregunta que me surge. ¿Por qué es necesario digerir la muestra de ADN? Puede contestar cualquiera, no solamente los chicos del grupo. Si alguien tiene la respuesta, también puede participar. Sí, sí, siempre las preguntas son abiertas, o sea, no es al que habla, sino es al colectivo. ¿Por qué es necesario hacer, muy bien lo que dijeron, ¿no? Se utiliza lo que después vamos a ver, que es una endonucleasa, vamos a ver qué significa eso, un tipo particular de endonucleasa, para romper en pedacitos el material genético. La pregunta es, ¿por qué es necesario hacer eso? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? La misma forma, no sé a qué te referís con forma, si vos con forma te estás refiriendo a configuración en el espacio o te estás refiriendo a tamaño. Pero no sería ninguno de los dos casos, en un principio. ¿Para que corran en la electroforesis? ¿Y por qué necesitas cortarlo para que corra la electroforesis? Porque de acuerdo a los tamaños que tengan los fragmentos van a correr a distintas velocidades. Bien, ese es el fundamento de una electroforesis. ¿Y qué pasa si yo no lo corto? ¿Corren todos de la misma forma? ¿Por qué lo harían? No sé. Fíjense que nosotros estamos Puede ser que no correrían directamente, como que quedarían ahí en el punto de siembra, no pasarían por los exactamente. poros. Siempre al momento de analizar una técnica, las técnicas tienen límites de detección, límites de resolución, ¿sí? Esto lo han discutido mucho en analítica, lo deben haber discutido un montón en bioquímica 1 también, y esto se aplica a cualquier técnica. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un límite de detección en la presencia, en la cantidad de fragmentos que yo puedo detectar, pero también voy a tener una resolución en términos del peso molecular que yo puedo diferenciar. En una electroforesis por acrilamida, yo no voy a poder diferenciar tamaños si las moléculas son muy grandes, y de hecho, si la molécula es muy grande no va a correr. Entonces yo necesito sí o sí cortarla en pedazos chicos, los cuales yo pueda no solamente separar, sino distinguir esa separación. ¿No? Recuerden que estamos hablando de ADN genómico de eucariota, o sea, son moléculas lineales de megabases de tamaño, o sea, muy grandes. Si yo, como bien lo decía Josefina, si yo siembro el ADN sin digerir, muy probablemente ni siquiera entre en la matriz del gel. Entonces necesito cortarlo en pedazos de tal forma de que esos fragmentos sean los que yo pueda resolver en tamaño. Y vamos a ver que además el corte tiene que tener cierta especificidad, no puede ser aleatorio porque tengo la necesidad de poder comparar los patrones de corte entre un individuo y el otro. Eso por ahí lo vamos a volver un poquito en el problema 3, donde vamos a ver cuáles son esas endonucleasas que se usan. Muy bien. Una cosa, digamos, que yo quería dejar en claro es, tienen que tener bien en cuenta cuál es el objetivo de la técnica, por qué van a aplicar esa técnica para
en un determinado ensayo, por qué alguien puede recurrir a esta técnica, y en segundo, cuál es el fundamento para poder decir eso de la técnica, ¿no? Si ustedes dijeron, Southern es para reconocer una molécula de ADN o una secuencia dentro de una molécula de ADN. Entonces, ahí hay una combinación de características de la técnica que a mí me permiten decir, si yo veo tal señal, es porque tengo esa secuencia. Eso queda claro. ¿Sí? Todavía no llegaron ahí. No sé si alguien más falta hablar del grupo que quería decir algo más. Sí, Porque es hasta lo que ahora- habían preguntado ustedes al principio sobre cómo identificar esa secuencia. Exactamente. Lo que se usa es una sonda, que es una molécula de ADN o ARN que está marcada de alguna manera, puede ser una marca radioactiva o una marca fluorescente, Ujú. y lo que contiene esa sonda, digamos, es una secuencia complementaria a la secuencia que se quiere detectar. Entonces después por el principio de hibridación se van a unir las bases y cuando revele voy a poder identificarla. ¿Y la especificidad entonces a qué se debe? ¿Por qué esa sonda se va a unir a una secuencia en particular y no a otra? Porque la secuencia de la sonda es complementaria a la que nosotros A la de queremos interés. detectar, a la de Claro. interés. Claro, pero ustedes se acuerdan, por ejemplo, lo deben haber hablado en Bioquímica 1, que cuando ustedes tenían una molécula que saben que era doble hebra y la desnaturalizaban, Ujú. por ejemplo, había una característica que se llamaba temperatura de melting, que era una temperatura característica de acuerdo a la secuencia, de acuerdo al largo, de acuerdo al buffer y la concentración de sal, etcétera, en el que hacían el ensayo, en la cual, por ejemplo, la mitad de las moléculas que estaban dando vueltas se habían desnaturalizado. Y la otra mitad seguía estando hibridadas, ¿no? Una sobre la otra. Ahora, eso dependía de la secuencia, justamente, de las condiciones del ensayo. Como ustedes tienen una molécula de ADN dando vuelta y tienen una sonda especial, van a tener que elegir condiciones de hibridización que permitan que se una la sonda solo a una secuencia que sea muy complementaria a la secuencia propia de la sonda. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen una restricción, por ejemplo, ustedes deberían poderme decir cuál sería Claro, el si no, largo mínimo para que una secuencia de ADN, de nucleótidos, perdón, sea específico a una secuencia de ADN. ¿Alguien se fijó eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo leyó en algún lado? O por otro lado, ¿cuál sería el largo típico de una secuencia de una sonda para Sauder? ¿No eran como 50 nucleótidos? ¿Qué cosa? ¿La especificidad o el largo característico de las ondas? El largo característico de la sonda. Está bien, 50 bases es un buen número. Normalmente están alrededor más de 200, entre 100 y 500 las ondas que se usan para Sauter. Pero 50 es un largo razonable también. Ahora, si yo les pregunto cuál es el largo mínimo que debería tener una secuencia de ADN para tener una especificidad suficiente para encontrar una secuencia única en un genoma, ¿ustedes qué dirían? ¿Nadie se le ocurre nada? Bueno, hagamos una cosa, lo dejamos medio planteado, lo vamos a retomar seguro en un par de clases cuando veamos otras técnicas. ¿Sí? Me parece que lo que han explicado los chicos está bastante bien en cuanto a Sauter. Lo único que yo quería aclarar es que la hibridización de las ondas no necesariamente requiere que yo separe las moléculas de ADN de distinto tamaño. O sea, yo tranquilamente podría usar la sonda de Sauter para hibridar sobre el genoma completo. Si a mí lo que me interesa es una respuesta de sí o no, ya eso me alcanza. Y me ahorro algunos pasos y horas de trabajo, obviamente. Lo que les explicaba Martino, y de que a veces yo quiero obtener un resultado que sea regular,
requiere de que yo sea sistemático. Y hay veces, para darle un valor agregado, que justamente es el valor que ofrece una electroforesis, como una electroforesis de ADN en geles de agarosa, que es poder asociar la ubicación de la señal que yo veo a un tamaño de fragmento determinado. ¿Sí? Eso es una información que a veces puede ser muy valiosa. Entonces, para trabajar en forma sistemática, yo lo que hago es digerir mi muestra de ADN genómico, o de ADN plasmídico también puede ser, con una enzima determinada que yo la elijo, que sé que va a tener una cantidad de sitios de corte en el genoma o no, pero lo que sí sé es que si la enzima corta es porque corta siempre en el mismo lugar. ¿Sí? Y después, si yo hibrido con la sonda y tengo un patrón de pesos moleculares, puedo asociar la señal de la sonda a un tamaño particular de fragmentos de ADN. Cuando yo eso lo repito en otro laboratorio, le paso la técnica a otra gente para que lo pueda hacer, le tengo que pasar esos datos, porque entonces vos decís, bueno, ves una señal característica de hibridación de la sonda alrededor de 450 pares de bases, o 2700 pares de bases. Eso a mí me da una muy buena idea de que esa banda, si siempre la puedo detectar a la misma altura, es porque estoy reconociendo una banda con una secuencia que tiene una muy buena homología, una muy buena complementariedad con la secuencia de mi sonda. Porque no se olviden de que las cosas no funcionan 100% perfectas, por más que yo las haya ideado con un montón de tiempo y los programas más nuevos de informática. Ahí están los otros factores, las condiciones en las que yo hago el ensayo, la habilidad propia del operario, la práctica. Entonces, podría ser que la sonda se una de forma inespecífica a otro lugar, en una secuencia que sea parecida, pero no tanto, que no sea la que yo estoy buscando. Y entonces, de esa forma, yo voy a estar reportando un resultado positivo cuando en realidad no lo es tal. Por eso se le suma a la unión de la sonda, muchas veces en el Southern, la posición de la banda que yo estoy esperando encontrar. ¿Sí? Por eso es que se le suman, pero yo podría hacer lo que se llama un colony blot, es decir, tener, por ejemplo, un montón de colonias distintas con distintos pedacitos del genoma de una bacteria y desarmarla y pasar una imagen de las colonias directamente a la membrana nitrocelulosa. Y olvidarme de esa información de tamaño y solamente ver qué colonia se llevó el pedacito de genoma que a mí me interesa. Y eso es una forma que se usaba para ir y clonar secuencias genómicas de interés. ¿Sí? Hoy hay otras aproximaciones, las vamos a charlar un poco más adelante, pero esa es la aproximación clásica, para clonar una secuencia de ADN genómico de un interés particular que yo pude definir en una secuencia de nucleótidos que es la que tiene mi sonda. ¿Está bien? Entonces, para que quede claro, la técnica de Sauer se usa, como explicaron los chicos, el paso de digestión y separación en un gel de agarosa es accesorio cuando yo necesito o quiero tener la información del tamaño del fragmento que da la señal positiva. ¿Alguna duda, chicos? Si no, pasamos a Norden. No, profe. Grupo 2, entonces. Grupo 1. Ah, sí, o el segundo, me refería al siguiente. Hola, ¿soy yo que me caí o...? No, fue yo un también silencio estaba colectivo. esperando. Ah, Un silencio. No sé si hay nadie, no sé si tenés la lista a mano del grupo 2, Tincho, ahí. Yo Sí, lo estoy sí. buscando. Tenemos a María José Romero, Juan Bautista. Ah, no, perdón, estoy leyendo el 1. Mala mía. Estoy leyendo el 1 de la Comisión 3.
Ludmila Merino, o María Ludmila, no sé cómo le gusta llamarse. Betiana Beirri, Valentina Chiosa, Magdalena Corpus, Carolina Garraza, Mariana Cuaglia, Ayalén Iñón, Trinidad Otero, Belén Soya y Laura Barbosa. Acá Magdalena no quiere activar el micrófono, pero nos escribió que es una técnica derivada del Southern que se utiliza para el ARN. ¿Alguien puede completar un poquito? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? Con eso vamos a ser bastante más rápido. A Mariana no le escuchamos todavía. De hecho, ¿por qué el nombre? Tenés activado el micrófono, me figura, pero no te podemos escuchar. No importa, si querés escribilo. A Nicolás, que se acaba de ver, estamos explicando las técnicas de Norden. En este caso recién terminamos con Southern. Ahora ustedes tenían que explicar la de Norden. El grupo era el grupo, me dijiste el grupo 1 de la comisión 2. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahora sí. Ah, buenísimo. Tenía problemas con el micrófono, se ve que no sé qué pasó. Porque estaba hablando de hace un cachito y se ve que no se escuchaba. Ahora te escuchamos bien. Un poquito bajito, pero se escucha bien. Ah, bueno. A ver si lo puedo poner más alto. Mira, las demás chicas no sé si... No las escucho yo a las demás chicas. No sé si están ahí o... No, ahora yo no escucho a nadie. Bueno, esta es una técnica que es muy parecida al Southern, nada más que en vez de ADN podemos detectar secuencias específicas en una muestra de ARN en este caso. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el anterior? Las diferencias son muy sutiles con respecto a las técnicas. Por ejemplo, el primer paso, una vez que uno extrajo el ARN de la muestra, se hace una separación por tamaño en un gel de agarosa y luego se hace la transferencia a la membrana de nylon. Y luego se realiza la hibridación junto con una sonda para poder detectar las secuencias específicas de ARN que tenía la muestra. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algún detalle? Recién Martín les preguntaba, por ejemplo, si sabían a qué se debe el nombre. ¿Cuál es la utilidad, digamos? Así a grandes rasgos lo dijeron, pero ¿por qué yo querría, por ejemplo, en una muestra de células, medir por un lado por Southern ADN y por otro lado por Norden ARN? ¿Qué información diferente me estarían dando las dos? Ahí alguien contestó algo en el chat. Claro, exactamente, sí. Lo que escribió Nicolás recién en el chat. Se puede detectar y cuantificar diferentes niveles de expresión de genes en diferentes tejidos, por ejemplo. Uno de los usos que nosotros encontramos era que podías comparar expresión de genes diferentes en, por ejemplo, un tejido normal con un tejido patológico, por ejemplo. Muy bien, por ahí voy a hacer una pequeña salvedad. Está perfecto lo que dijiste. Lo que estamos mirando acá es cantidad de ARN. ¿Por qué te lo digo esto? Porque soy jodido y un poquito sí, pero además porque vamos a ver después un poco más adelante que no necesariamente la expresión de un gen implica la existencia o la presencia de ese ARN mensajero. El gen se puede expresar, pero ese ARN mensajero degradarse y entonces vos no vas a ver
ese mensajero u otro ARN que vos estés estudiando, aunque el gen se esté transcribiendo. ¿Sí? Entonces, se utiliza mucho para ver expresión, pero se asume que no hay regulaciones de tipo posttranscripcionales. Entonces, cuando yo me refiero a que analicemos el fundamento de la técnica y qué información nos da, es a veces un poco eso. El que nos permite analizar la expresión de un gen es en realidad algo que nosotros inferimos a partir de ese resultado. La técnica nos permite detectar, el Northern en este caso, nos permite detectar la presencia de una ARN con una secuencia determinada, o capaz de hibridar con la sonda. Bien, perfecto. Después, con esa información, vemos qué conclusiones podríamos sacar. Bueno, quedó claro, ¿no? Entonces... Ahí Magda nos dice muy bien que Northern es un juego de palabras, porque Southern es el apellido del que digamos, diseñó la técnica para detección de ADN, Northern se le dio a la técnica para ARN, Western a proteínas, y existe el Eastern Blot, que es para detectar modificaciones posttraduccionales, fosforilaciones, glicosilaciones. Y son juegos de palabras. Nunca caló el nombre ese demasiado, Sí. salvo en algunos Sí, es muy raro pocos encontrarlo. círculos. Es Pero muy bueno, raro encontrarlo, sí. hace referencia claramente a los nombres en inglés de los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Oeste, perdón, para el western y este para el eastern. Bueno, entonces me parece que el northern no hay mucho más para aclarar. Yo lo único que quería recordarles es que el trabajo con ARN suele ser bastante más delicado que con ADN, por lo que ustedes ya saben de Bioquímica 1, ven cómo volvemos continuamente a las materias previas, no se preocupe, vamos a volver a física y a fisicoquímica varias veces también. Pero la idea es que el ARN es mucho menos estable que el ADN y sobre todo es sensible al pH, y además las RNasas que degradan el ARN están presentes en todos lados. Entonces uno cuando trabaja con ARN tiene que trabajar con un agua de calidad especial y tiene que tener cuidados extra. Normalmente el material donde se trabaja con ARN o la mesada completa donde se trabaja con ARN son especiales y están dedicados pura y exclusivamente a eso y no se mezcla con las cosas de ADN. Nada, un comentario al margen nomás porque nunca, ni siquiera en los años comunes tampoco, nosotros no hacemos trabajo práctico de ARN justamente por los cuidados especiales que hay que tener y porque no tenemos equipo como para disponer y reservar exclusivamente para el trabajo con ARN. Así que bueno, todas esas cosas, si a alguien alguna vez le toca, no es que es imposible, los cuidados no son mucho más difíciles que con ADN, solo que hay que tener cuidado y tener material separado para eso, para evitar complicaciones, porque el ARN se degrada fácil y ustedes vieron, por lo general las cosas se analizan en un gel. En una muestra de ARN los tamaños ya están definidos, por lo general los ARN no se degradan. ¿Sí? Las RNasas van a degradarlo desde los extremos y lo van a comer por completo. Entonces cuando uno tiene una muestra degradada lo que ve es un chorreado. Cuando uno corre una muestra de ARN total, lo que ve son bandas discretas por los ARN que son más abundantes, que son los ARN ribosómicos y algunos de transferencia. Después, lo que son ARN mensajeros, como son de tamaños muy variados, por lo general no se ven como bandas discretas, sino que se ve como un fondo más tenue. Pero cuando se degrada, las bandas de ARN ribosómicos se chorrean para abajo porque se degradan y entonces se ve claramente cuando la calidad de la muestra no es lo suficiente para hacer otros ensayos. Si les parece, vamos al último grupo que nos cuente cómo los más originales de todos le pusieron western a la última técnica. Chicos, si lo cuentan en 2 minutos. Profe, estábamos pensando... Perdón, Eso, estábamos pensando, capaz se nos cortaba la reunión en el medio. Si quieren, bueno, cortamos ya y arrancamos la otra. Bueno, dale, de una. Entramos para western, al mismo link. Ok.